Este es el final de Lenguaje Visual 2 de Romina Alejandra Almirón, segundo PAF, turno tarde. A lo largo del año realizamos varios trabajos. El primero tiene que ver con 3 trabajos de perspectiva con observación del exterior, que debía ser balcón, patio. Este trabajo se realizó con un soporte de hoja blanca número 6 y con lápiz de mina blanca. Se debían realizar 2 trabajos que cuenten con 2 puntos de fuga y uno con un punto de fuga. El tema segundo que le prosigue está relacionado, pero en este caso eran 3 trabajos de perspectiva con ambiente de interior. Lo mismo se realizó en un soporte de hoja grande número 6, color blanco y con lápiz de mina blanda. Acá debíamos realizar también 2 trabajos, en este caso con un punto de fuga y un solo trabajo con 2 puntos de fuga. Ambos trabajos eran sin valorizar. El cuarto trabajo que se realizó tiene que ver con un análisis de la película Bajo la piel del lobo. Teníamos que analizar lo que era la luz, las sombras, las imágenes, las tomas. Es una película del director Samo Fuentes y cada tanto debíamos congelar la imagen para poder apreciar un poco más esos pequeños detalles que tenía la película. Una película con falta de diálogo, sumándole el sonido y la iluminación, lograron un clima dramático que acompañó la trama que la película quería transmitir. Bueno, pude notar que la función de la luz para ambientar la escena e introducirnos en la película era fundamental. Había tomas en el interior de la casa con luz natural que provenía de una vela o de una fogata, generando las sombras en las escenas que eran por lo general tomas de la noche. Luego habían tomas grabadas de día, como el despertar del personaje o alguna actividad al aire libre, donde no se veía iluminación artificial alguna, era luz natural proveniente del sol o dependiendo también de la claridad que ingresaba por la ventana. El trabajo que le siguió fue un análisis y estudio de 14 horas sobre la luz y los distintos tipos que hay de luz, como natural, artificial, luces blancas o cálidas, etc. También el claroscuro y las sombras. Las obras a analizar fueron las siguientes: de Francisco de Goya, Los desastres de la guerra, Fusilamiento del 3 de mayo de 1808, El aquelarre y Dos viejos comiendo sopa. Después teníamos a Rembrandt con sus obras Filósofo en meditación, Autorretrato y El descenso de la cruz. Por otro lado teníamos a Joaquín Sorolla con Niños en la playa y La vuelta de la pesca. Tenemos a Vincent Van Gogh con sus obras Comiendo patatas, El café por la noche. También está Ernesto de la Carcova con Sin pan y sin trabajo y Doña Enriqueta de 1914. Está Ángel de la Valle con La vuelta al malón. Y por último, José David de Jesús Alfaro Siqueiros, donde tenemos que elegir entre 3 a 4 horas donde se vea el efecto de la luz. Era una elección libre. En el caso de las obras, bueno, la luz sirve para poner énfasis en lo que el artista quiere que observemos, sea la figura principal, animales, objetos, paisajes o alguna escena, como por ejemplo lo fue en Desastres de Guerra de Francisco Goya o La vuelta del malón de Ernesto de la Carcova. En el caso de Joaquín Sorolla se aprecia una iluminación natural producida por el sol reflejándose en el cuerpo de los personajes. En la obra
de Niños en la Playa, una luz como creador de un ambiente cálido y tranquilo. El pintor va a determinar la procedencia e incidencia de la luz que marca la expresión y la composición en la imagen, como lo fue Autorretrato de Rembrandt. Con respecto al claro y oscuro, se puede decir que sirve para destacar efectivamente algunos elementos usando fuertes contrastes entre volúmenes, algunos iluminados y otros sombreados, como lo fue en el Descenso de la Cruz de Rembrandt. En cuanto a las sombras, estas definen el volumen y texturas del objeto. La forma y aspecto de la sombra depende del tamaño y la distancia de la luz, también si es luz natural o artificial. Por ejemplo, en Dos viejos comiendo sopa no se observan sombras porque la aproximación de los personajes y el foco lumínico es escaso. El quinto trabajo que vimos en el año estaba referido a la figura humana en base al canon de Policleto. Policleto tomaba un canon de proporción de 7 cabezas y media que debía tener la figura humana. En este caso debemos realizar en una hoja número 6 con lápiz de mina blanda, lo más grande que se pueda, sobre el soporte una figura humana que cuente con dichos canon de Policleto. A continuación, usando el mismo tamaño de hoja y material, se debía realizar de forma individual alrededor de 4 a 5 dibujos de figuras humanas en movimiento, respetando las proporciones dadas por Policleto. El trabajo número 6 fue un trabajo de integración entre una obra expuesta propia y del artista, inspirado en la experiencia de un fotógrafo, donde se ve una relación entre la obra colgada y las personas que observan. Las personas que observaban parecían formar parte de la obra. Este artista relacionó color, textura, valor, el tiempo y el espacio. En este caso, por medio de la técnica del collage, la pintura en un lápiz, realicé esta actividad en una hoja número 6. Luego de terminarla la coloqué y me saqué una foto delante de ella como si formara parte de la misma. El trabajo número 8 tiene que ver con una observación y análisis escrito sobre un cortometraje que dura alrededor de 15 minutos llamado Anima. Es de Tom York y dirección de Paul Thomas Anderson. Este video sirvió para el estudio de las leyes y principios de la Gestalt. Cuenta con gran material visual y auditivo, aunque carezca de diálogos. De este video se desprenden actuaciones, coreografía, repetición de movimientos casi involuntarios, expresiones corporales y baile. La imagen cumple un papel principal e importante donde se pueden observar algunas de las leyes de Gestalt. Por ejemplo, la ley de destino común, cuando un grupo de personas, todas amontonadas, suben las escaleras mecánicas dirigiéndose hacia el mismo lugar. Tenemos la ley de figura-fondo, después el principio de igualdad o equivalencia, cuando las personas se agrupan por color, vestimenta o movimiento, y la ley de proximidad, donde las figuras que se ven más próximas tienden a verse como una unidad. El tema número 9 que vimos en el año tiene que ver con la investigación sobre las leyes de Gestalt como psicología de la buena forma. Esto tiene que ver con la configuración, la forma, la estructura y la creación de las imágenes. La teoría plantea la percepción como un proceso fundamental de la actividad mental. Dice que en un estado subjetivo en donde el cerebro hace abstracciones para entender el mundo externo. Lo que plantea esta ley es que lo más importante del aprendizaje es el uso adecuado de la percepción de los sentidos, sea la escucha, el tacto, el gusto, la vista y el olfato.
siendo que la imagen real no es igual a la imagen que se abstrae. La ley de Gestalt cuenta con varios principios y leyes. Tenemos la ley de pregnancia o de buena forma. Tenemos el principio de la proximidad, el que sigue es el principio de la semejanza. Luego tenemos las leyes de la rotación figura-fondo, principio de la simetría, ley de cierre, principio de continuidad, principio de dirección común, principio de simplicidad, el principio de la igualdad o equivalencia y por último el principio de la experiencia. En base a esa investigación y la información recopilada junto con todos los conceptos trabajados durante el año, como perspectiva, luz, sombra, textura y figura humana, debíamos realizar varios bocetos para luego llevarlo en un tamaño grande, registro exacto, como trabajo final. Después de la aprobación de uno de los bocetos que le mostré a la profesora, lo llevé a tamaño registro exacto y utilicé como material carbonilla, donde trabajé los conceptos que vimos en el año: perspectiva, luz, sombra, textura y figura humana. Más debía incorporar una ley de Gestalt.